estuvimos viendo en Hechos, capítulo 12, 1 al 19 anteriormente, cómo el apóstol Pedro, fue liberado de la cárcel en un tiempo de persecución. Esteban, primer mártir, que fue apedreado, Santiago había fallecido también, y varias personas estaban siendo arrojadas a la cárcel, muchas personas eran perseguidas, y el apóstol Pedro fue llevado también cautivo, pero dice la Escritura que un ángel del Señor le guió para levantarse, para dejar las cadenas, para pasar todas aquellas, guardias de soldados que veíamos el domingo pasado, que podrían ser en torno a 18, 4 grupos de 4 soldados, más 2 que estaban con las cadenas, y el Señor le dijo a Pedro, le hizo ver que tenía que levantarse para salir de esas prisiones. Y en el nombre de Jesús, en su nombre es que se levantó y salió hasta llegar a la calle. Las puertas se iban abriendo, los soldados no podían evitar lo que Dios estaba haciendo. Y es que lo que Dios hace es estable. Pero es importante que nosotros también nos sujetemos a Dios para vivir en esa estabilidad que Dios quiere. Uno de los signos, de las señales de que el reino de los cielos se ha acercado ya a este mundo es este. Fijaros en Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, tenemos una profecía que Jesús la lee precisamente cuando en una sinagoga abre el libro de Isaías, o el rollo de aquel tiempo, pergamino, para leer este texto y decir que ese texto ya se había cumplido, se cumplía en él. Y este texto dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y esto comenzó a ocurrir no solamente entre aquellos barrotes de hierro y soldados, donde muchas personas eran llevadas cautivas por predicar a Cristo, que todavía ocurre esto en otros lugares, sino que empezó a ocurrir cuando las personas veían la necesidad de ser rescatados de las consecuencias del pecado, que es la peor cárcel que puede existir, porque uno puede estar en una cárcel de barrotes y ser libre en Cristo. Amén. ¿Creemos eso? Podemos ver personas incluso metidas en un calabozo y proclamar y vivir la libertad que hay en Cristo. Porque Dios, cuando nos hace libres, como hemos visto en el pasaje leído en Gálatas 5:1, esa libertad nadie nos la puede quitar. Pero tenemos que vivir en libertad. Tenemos que vivir en esa libertad. Y es necesario que en este mundo se vea no solamente, esa palabra de que en Cristo somos libres, sino que vean que vivimos en Cristo, que vivimos en esa libertad, para que la gente pueda experimentar lo que significa conocer la verdad, conocer a Cristo y ser libres. Hay un monumento que yo diría que respecto a lo que tiene que ver con la libertad, es el monumento más famoso del mundo. ¿Cuál puede ser? La Estatua de la Libertad. ¿Cuál? La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, que realmente se llamaba cuando los franceses la llevaron a cabo, la hicieron, la esculpieron, que en realidad fue un trabajo no solamente de esculpir, no fue un trabajo solamente de un escultor, fue un trabajo de ingeniería tremendo, de arquitectura y también de escultura, podríamos decir, para hacer, después de todas esas maquetas, esa gran estatua de la libertad que se llamaba La Libertad Iluminando al Mundo. La Libertad Iluminando al Mundo. Que en realidad fue un regalo de los franceses, como sabréis, que se entregó a los Estados Unidos en conmemoración de los 100 años de independencia.
1776, si no me confundo de fecha, se independiza Estados Unidos y un siglo después los franceses quieren hacer este regalo con una simbología muy importante. Ellos eran amigos, ellos querían dar estabilidad a esa amistad y de alguna forma estaban proclamando juntos de que ahora se habían emancipado, ahora eran libres. Y se puso allí, en una isla que hoy se llama la Isla de la Libertad, en Manhattan, en Nueva York, esa gran estatua mirando hacia Europa desde Estados Unidos, como diciendo, aquí nos tenéis como amigos. Pero en realidad, esa estatua de la libertad, que muchos quizás solamente se acuerdan de la cabeza, con la corona y la antorcha, en sus pies tiene una gran cadena que está rota. Porque se rompió ese sentido de esclavitud para poderse emancipar. Y eso es algo que yo creo que es un deseo para todo el mundo, que es algo que debería de ocurrir, que todo el mundo pueda ser libre, y que no fue simplemente una conmemoración o un regalo para conmemorar, que hoy en día es el más famoso, podemos decir, de todo el mundo en cuanto a lo que es la libertad, sino que además es un deseo de que este mundo sea libre. ¿Sabéis? Había mucha simbología en todo ello. En esa corona donde se puede ver que hay como ventanas donde la gente, por eso es un trabajo de ingeniería y de arquitectura tremendo, puede subir y asomarse. La corona tenía 7 picos, o tiene 7 picos, que vienen a representar los 7 continentes del mundo. Esa era la idea, separando el continente americano en norte y sur, y por eso serían los 7. Como haciendo ver la importancia de que todo el mundo sea libre. Pero cuando los franceses estaban construyendo la estatua de la libertad, estaban en guerra. Cuando los franceses ya estaban entregando esta obra de ingeniería en partes para que se montara en aquel lugar, Estados Unidos todavía estaba viviendo bajo la esclavitud de muchas situaciones, a pesar de haber tenido ya liberada la guerra de la independencia y haber hecho su constitución y demás, y su declaración de independencia. Pasarían siglos para que un pastor, en este caso bautista, Martin Luther King, tuviera que seguir proclamando la importancia de que hubiera libertad en las clases marginadas y discriminadas. Y seguirían habiendo diferentes guerras. En realidad, esa estatua yo creo que viene a simbolizar un deseo, no una realidad. El deseo de que este mundo pueda ser libre. Y creemos que en Cristo se puede ser libre. Que en Cristo las cosas pueden cambiar y de una forma estable. Porque Dios no ha venido a traer libertad como pensaban los judíos en aquel tiempo cuando Jesús vino, porque va a derrocar a un imperio o va a poner a los mejores políticos en un gobierno, que era lo que pensaban aquellas personas. Va a venir el Mesías y nos va a liberar de este yugo de los romanos. No, Jesús vino a liberarnos del yugo del pecado, porque ahí es donde surge la verdadera libertad, ahí es donde se rompen las cadenas que esclavizan al hombre y que lleva a acciones que tienen que ver con la violencia, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la xenofobia, que tiene que ver con el racismo y que tiene que ver con muchas historias que bien sabemos. En Cristo somos libres. Ahora, cuando somos liberados en Cristo, ¿cómo debemos de vivir esa libertad? Y ahí es donde me gustaría que nosotros nos paráramos un poco. Cristo nos ha hecho libres. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir, amén, en Cristo hay libertad. Pero ¿cómo tengo que vivir yo esa libertad? En primer lugar, me gustaría apuntar que esa libertad tenemos que vivirla en Cristo sin miedo, sin ningún temor. A ver si consigo poner esto al principio, me parece que ha pasado varias cosas aquí. Bueno, está bien. Es importante que tengamos a Cristo como guía. Vamos a seguir este primer paso. Y que lo tengamos sin ningún temor. ¿Qué significa tener a Cristo como guía de nuestra vida?
Que Cristo sea esa antorcha como la antorcha de la Estatua de la Libertad, ese monumento que ilumina al mundo, que era como se llamaba. Que Cristo pueda iluminar al mundo, que Cristo pueda iluminar mis pasos. ¿Recordáis el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Vivir en libertad significa dejar que Cristo nos ilumine, que Cristo muestre qué es lo que es para nosotros en este tiempo para llevarlo a cabo. De hecho, en el Evangelio de Juan se decía de Juan el Bautista que él era antorcha, y aquí está hablando Jesús, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando Jesús, porque Él es la luz del mundo. Él es esa antorcha que tiene que guiarnos. Él es literalmente, de esta manera, podemos decir, quien nos va a mostrar la salida en cada situación. Jesús mismo decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y podemos entender que eso solamente es en Cristo. Me gusta, y creo que alguna vez he puesto esta ilustración porque creo que es muy descriptiva. Vivimos en un mundo complicado, y cuando decimos somos libres, pero ¿cómo vivimos esa libertad? ¿Cómo dejamos que Dios nos guíe? ¿Pedimos a Dios que nos ilumine en medio de las decisiones que tomamos? ¿O lo hacemos todo a nuestra manera? Según la inercia, según la costumbre, según lo que cada familia tiene ya forjado. Ser cristiano significa vivir cada día en Cristo, y eso es una aventura. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Y tome su cruz. ¿Cuántas veces? Cada día. ¿Y qué significa cada día? Que yo puedo decir, mira, yo soy cristiano, he decidido seguir a Cristo y ya está. No, cada día. Cada día yo tengo que ver por dónde el Señor me lleva. La ilustración que hoy iba a poner, que ya queda muy de cristiano, la he puesto, es la de ese grupo de turistas que está en una selva amazónica y está con un guía. Y está ahí en medio de la selva, el guía conoce perfectamente esa selva y está guiando a estos turistas de diferentes hoteles para conocer un poco la variedad que en una zona nada más de esa selva se podía disfrutar de los árboles, de la fauna, etcétera, etcétera. Y alguien le pregunta y dice, bueno, y aquí si nos perdemos, ¿cuál es el camino para salir? Porque aquí no vemos camino, todos son árboles. ¿Cuál es el camino si nos perdemos? Y el guía dijo, aquí no hay caminos, aquí yo soy el camino. Aquí yo soy el camino, yo soy el que puedo mostraros por dónde ir. Cristo es el camino. Día a día tenemos que estar dispuestos a vivir la libertad que Él nos ha dado y afrontar las situaciones que nos toquen. Y esto hay que hacerlo, como comentaba antes, sin temor, sin ningún tipo de miedo. Seguir a Cristo sin miedo. ¿Qué significa seguir a Cristo sin miedo? Pues seguir a Cristo sin miedo es saber que efectivamente hoy en la clase de discipulado estamos hablando un poco de que Cristo es la verdad. Y que Cristo es la verdad, ¿qué significa? Que en Él no hay mentira, que en Él no hay sombra de variación, que efectivamente Él es la antorcha, la luz del mundo, que Él es nuestro guía, que Él no se va a equivocar, que a Él le podemos seguir y no nos vamos a sentir frustrados porque nos va a llevar a una situación que no es la adecuada, siempre nos va a llevar a lo mejor. Vivimos en el mundo que hoy se habla mucho de la posverdad. ¿Os acordáis que un día estuvimos hablando de esto? ¿Qué es la posverdad? ¿Alguien sabe? ¿Le suena qué es la posverdad? ¿Qué es de lo que se habla hoy día? Esa verdad después de la verdad. Pues la posverdad es tu verdad. La verdad de Natalia, de Diego, de Gladys, de cada uno de nosotros.
Yo tengo mi verdad, he visto algo, mira, yo he visto esto. Ah, pues yo he visto otra cosa. No, pues yo no. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ah, pues estamos en la posverdad. Todo vale. Todo vale. Y la verdad es relativa. Y eso a veces, incluso es triste escucharlo de personas creyentes cuando hablas de cosas que son muy claras a la luz de la palabra del Señor y te dicen, bueno, y como Poncio Pilato cuando hablaba con Jesús y le dice, ¿qué es verdad? Cristo es la verdad. Él es la verdad absoluta. Y no podemos caer en esa posverdad llena de mentiras, llena de opiniones personales, llenas de intereses personales. La verdad pierde valor cuando la mentira se pone por delante. Pero Cristo sigue siendo la luz del mundo, la verdad absoluta que hace ver lo que es cierto de lo que no lo es. La iglesia del tiempo del apóstol Pedro, que mencionábamos antes, era perseguida, incluso por el mismo rey Herodes. Y cuando Pedro fue liberado de la cárcel, lo que hizo Pedro fue ir a la iglesia, a encontrarse con ellos. Y ellos, ¿sabéis qué pasó cuando Rode, que era una joven, ahora mencionaremos algo más, escuchó que Pedro estaba llamando a la puerta? ¿Qué pasó? ¿Qué? No le abrió. No le abrió. Bueno, parece ser por lo que dice la Biblia que fue de gozo, de alegría, de que era Pedro, pero no le abrió. Y los demás le decían, estás loca, ¿cómo que Pedro será un ángel? Sabían que Herodes estaba cortando cabezas y que iba buscando por todos sitios si había algún cristiano para cargárselo. ¿Quién se atrevía a abrir la puerta si Pedro estaba en la cárcel? ¿Cómo iba a estar ahí en la puerta? Pero es cuando estamos dispuestos a seguir a Cristo sin ningún temor, cuando estamos dispuestos, incluso el mismo apóstol Pedro se va al foco donde están los creyentes, se va a contarles lo que estaba ocurriendo. Dios obra, Dios nos guarda, Dios muestra cuál es la verdad. Yo creo que ya el apóstol Pedro no quería oír a un gallo cantar otra vez 2 veces. ¿Os acordáis que Pedro le negó 3 veces antes de que cantara el gallo? Jesús se lo dijo. Cuando decía, no, yo te seguiré, yo voy a estar contigo. Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo a la noche cante esas 2, me vas a negar. Ya Pedro no quería oír cantar a un gallo 2 veces. Los problemas, las dificultades no se quitan cuando escondemos la cabeza, cuando tenemos temores, cuando no estamos dispuestos a decir qué es la verdad. Los problemas se confrontan y se aclaran cuando estamos dispuestos a andar en Cristo y hacer ver lo que Dios quiere en medio de las situaciones que nos tocan vivir, porque Él tiene la llave para abrir las puertas de todas las cárceles, pero también para ayudarnos a vivir en libertad. Dice la Escritura que nosotros somos de los que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Y Pedro estaba dispuesto a avanzar en ese sentido. Y en ese aspecto, permitir que el Señor sea nuestro guía nos lleva a ser actores como cristianos de primera fila. Tenemos que estar dispuestos, como el rey David, a estar en primera fila. Recuerdo cuando meditábamos en este texto del rey David, ¿verdad? Que había todo un ejército. Cuando Goliat salía, ¿había un ejército o no? ¿Pero cómo estaba ese ejército? Estaba con miedo, estaba allí replegado al fondo. Y el Goliat, el gigante, venga, a ver quién es el valiente que viene a pelear conmigo. Saúl metido allí, también escondido. Llega alguien, un actor de primera fila, que quizás no estaba siendo valorado por nadie, pero que sabía quién era aquel que le guardaba.
y está dispuesto a ir y a ponerse delante de Él y a jugársela. Muchos turistas que van a Nueva York quieren sacarse fotos con la Estatua de la Libertad. Quieren tener la perspectiva de la Estatua de la Libertad y meterse dentro y asomarse por las ventanitas y poder decir, mira, he estado en la Estatua de la Libertad. Y hay veces muchos cristianos que son como esos turistas, que se pasean por la Estatua de la Libertad, pero que no viven en libertad, como Dios quiere. Y como cristianos, no solamente tenemos que estar dispuestos a ser hijos de Dios, que ya lo somos y somos cristianos, sino a vivir esa libertad, a comprometernos en las cosas de Dios, a comprometernos como Dios quiere, a ser actores de primera fila, no esperar. A veces pensamos que las cosas de la iglesia o las cosas del Señor están en un plano secundario. Y son algunos los que tienen que hacer las cosas y los demás estamos ahí replegados en la parte de atrás, pensando que es un David el que tiene que ponerse delante de Goliat. Y un cristiano tiene que estar dispuesto siempre a estar ahí en la primera fila, a dejar que Dios le use, a dejar que esa verdad que es Cristo traiga libertad, no solamente a nuestras vidas, sino sirviéndole a Él, a proclamar a otras personas dónde está la salida, cómo Dios libera, cómo Dios es real. Es interesante que el apóstol Pedro, dice la Escritura, que fue pasando, si leéis el texto de Hechos capítulo 12, en la última parte, fue pasando las diferentes puertas guiado por ese ángel. ¿Y sabéis dónde lo llevó el ángel? Y lo pone así de forma clara. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo? A la puerta de la ciudad. Hasta la calle. Hasta la puerta, dice que estaba en la calle. Mirad, es que efectivamente Dios nos saca a la calle para predicar el Evangelio, para darnos sentido en nuestra propia vida. Has sido libre para esto, no para esconderte, no para meter la cabeza como la avestruz debajo de tierra, como los niños, ¿verdad? Que se tapan los ojos, ya no hay nadie. No, está todo el mundo ahí, más que tú estás con los ojos cerrados. Están ahí todos los problemas. Abre los ojos, haz frente a eso. Con Cristo es posible. Y Cristo te va a bendecir porque con Él ya vas a tener todas las cosas que son necesarias. Si Él te ha salvado. Pedro terminó en la calle y se abrió la última puerta y Pedro salió a la calle. La puerta de la ciudad que decía Diego, la puerta de la calle. Lo primero que hizo el apóstol Pedro fue ir a la iglesia, ir al grupo de hermanos que estaba orando, como comentábamos antes. La iglesia tiene una parte importante. No vivimos las cosas del Señor fuera de lo que es el plan o el diseño de Dios por medio también de su iglesia. La libertad no es para hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que entrar en la disciplina de lo que es la iglesia. El apóstol Pedro podría haber dicho, bueno, ya estoy en la calle, ya soy libre, ahora me voy a ir con mis amigos, voy a ir con la gente que me aprecia, me voy a quedar por allí. Yo no me voy a meter ahora en un núcleo de personas perseguidas. No. Lo primero que hizo Pedro fue ir a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se reunían para orar y estaban orando por él, porque Pedro había sido liberado por Dios, pero también por una iglesia que oraba, que estaba orando por él y que estaban comprometidos con sus miedos, con sus situaciones, pero creciendo en las cosas de Dios. Rode, dice la Biblia que era una chica, una joven, que se reunía en la casa de María para orar. Ahí nadie se atrevía a abrir la puerta y ella salió corriendo para abrirla. Y de gozo dice que no pudo. Y dijo, es Pedro. Qué bueno es que los jóvenes, como Rode, que los hermanos estén comprometidos con las cosas de Dios, con su obra,
según el llamamiento que Él nos hace, que podamos abrir las puertas para que el Evangelio sea predicado, para que podamos compartir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. La iglesia ha de formar parte de nuestras vidas. Pedro se podría haber ido directamente a Cesarea, que dijo que fue después, y a otros lugares, para seguir desempeñando el ministerio para el cual Dios le había llamado. Pero antes se fue a la iglesia, para decir a los hermanos, aquí estoy, vamos adelante. Y los hermanos todos inquietos, y Pedro dice en la Escritura que los hizo callar tranquilos. Dios ha hecho esto. Y la iglesia actuaba de forma responsable. Como iglesia tenemos que estar dispuestos a ser fieles al Señor, a someternos en esa disciplina que implica el hecho de caminar juntos. Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Recordáis el texto. Que nos consideremos unos a otros, que veamos cuál es nuestra necesidad, para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino aconsejarnos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia es un compromiso de todos, sirviendo al Señor como actores de primera fila, estando dispuestos a veces a arriesgar situaciones, pero sabiendo que la verdad absoluta que es Cristo va a estar con nosotros, nos va a guiar y nos va a llamar a lo mejor siempre. Una de las señales de que el reino de los cielos se establecía y se había acercado es que los cautivos recibían libertad en Cristo, recibirían libertad en Cristo. Dios me ha llamado a proclamar libertad a los cautivos. Dios nos ha puesto en la calle para trabajar, para servir a Él en medio de un mundo que no le conoce. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que tú quieras, porque entonces volveríamos a lo mismo. Es para vivir bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es estar dispuestos a invertir en su reino, a formar parte de la iglesia en medio de los problemas y en medio de las dificultades, orando, animándonos, enviando. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Enviando, respaldando y así colaborando con nuestro Señor para que el reino de los cielos sea establecido. La libertad que Dios nos da es para vivir en Él. Y cuando vivimos en Él, ese horizonte cada vez más amplio, esa luz que es lumbrera, que es lámpara a los pies, ilumina al final el camino y se abre horizonte, un horizonte que es de vida eterna. Se cuenta, y termino con esto, de un compositor, músico muy conocido, Giuseppe Verdi. Verdi es del siglo XIX, de esa época del romanticismo, que era un hombre magistral, como interpretaba, como guiaba su música. Y se cuenta de él que cuando había alguna presentación, algún concierto, al terminar, todo el mundo empezaba a aplaudir. Pero él, cuando la gente aplaudía, dicen que lo que él hacía era mirar a su maestro que le había formado y que siempre estaba allí en un palco. Y hasta que él no veía a su maestro, que era el que aplaudía, no hacía la venia al público y sonreía. Y la verdad es que muchas veces nos gusta el aplauso de la gente. Que bien lo haces, qué bueno eres. Pero vivir en la voluntad de Dios muchas veces es otra cosa. Y es bueno que miremos al Maestro, a ver si aprueba lo que estamos haciendo, para corregir lo que sea necesario y caminar conforme a lo que Dios quiere. Cristo nos ha hecho libres para seguir construyendo en la dirección que Dios nos marca. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para proclamar libertad a los cautivos y para vivir esta libertad en Cristo, levantando esa antorcha que es la luz del mundo.
Amén. Vamos a meditar en ello, vamos a ver cómo está nuestra vida, cómo vivimos la libertad que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros ya somos libres en Cristo. ¿Cómo vivimos esa libertad?